Hola, muy buenos días a todos. De nuevo, bienvenidos a la Asociación Internacional de Programación Existencial, APEX. Hoy es día 21 de abril de 2019 y estamos aquí en el ciclo de conferencias sobre el Karma de las Naciones y Proexis. Estamos aquí con una invitada muy especial, a profesora doctora Luciana Ribeira. Hola, buenos días. Muy bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Ella es brasileña, es bióloga, doctora en Educación de Medio Ambiente y es profesora de la UNILA. Y también, bueno, es responsable coordinadora de la PREIC Responsabilidad Planetaria, una EIC aquí de la Concienciología, y es experta en estos temas de medio ambiente desde hace mucho tiempo. Ahora te preguntaremos. Y entonces va a estar aquí con nosotros debatiendo sobre este tema importante, la responsabilidad planetaria y qué tiene que ver esto con nuestra Proexis. ¿Okay? Como siempre, os invitamos a hacer preguntas, a cuestionar en cualquier momento de la dinámica y solo abrir el micrófono y comenzar a hablar. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ahora, bueno, como siempre, yo creo que conozco a todos, pero mi nombre es Virginia Ruiz. Yo soy coordinadora del área internacional de APEX, entonces también me presento, ¿no? Y estoy aquí con vosotros para esclarecer todas las dudas en relación al propósito de vida. Muy bien, pues comenzamos por la primera pregunta, Luciana. ¿Cuál es su interés por el tema de responsabilidad planetaria? ¿Cómo surgió? Cuéntanos un poco la historia. Bueno, la historia es un poquito larga, vamos a cortar. Me interesa porque estamos viviendo en el intrafísico y si vivimos acá y no sabemos en qué condiciones estamos y cómo estas condiciones nos afectan a nosotros y nosotros a ellas mismas, entonces muy probablemente tendremos problemas. Yo como bióloga desde el periodo de estudios de grado me interesaba por la correlación entre los temas que estudiábamos y la multidimensionalidad y la programación existencial sobre todo. Entonces empecé a hacer correlaciones y esto creció en paralelo al trabajo voluntario en la Concienciología, así que hoy tenemos esta institución que se preocupa de tratar el tema de cómo nos relacionamos con el planeta de una manera multidimensional, claro, aquí en el intrafísico y también las otras dimensiones, porque todo eso tiene muchas consecuencias y cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando de consecuencias, porque responsabilidad se trata de responder, ¿no? Contestar a las consecuencias de nuestras elecciones, de nuestras escojas. De nuestras opciones, ¿no? De nuestras opciones. ¿Y cuál piensas que es la relación con el propósito de vida o con la PROEX? La responsabilidad planetaria. Total, porque como se trata de una manera de relacionar responsable, o sea que sabemos cuáles son las consecuencias de cada acto y cómo estos actos nos impactan y impactan a otros. Entonces, tiene todo que ver con Proexis, porque la programación existencial es algo intencional que hacemos con nuestras habilidades, competencias para asistir a los demás y también para que podamos nos volvernos personas mejores. Entonces, si tenemos un ambiente donde se desarrolla esta Proexis, esta programación existencial, y este ambiente no nos favorece la lucidez, no nos favorece el parapsiquismo, no nos favorece el discernimiento, el razonamiento, entonces la Proexis se puede quedar comprometida o limitada, incluso porque podemos vivir menos si estamos en una condición inadecuada. O sea que eso tiene que ver con la salud, ¿no? Estoy entendiendo un poco, la salud del cuerpo físico. Totalmente, porque si... Vamos a hacer unas preguntas entonces, ¿no? Vale. ¿Cómo está la atmósfera, el agua, el suelo, la comida
que somos obligados a convivir en este planeta. Si tenemos aire, agua, suelo, comida contaminados, seguramente nuestro cuerpo también estará contaminado, y así lo es, de hecho. Y esto reduce el tiempo de vida que tenemos y por lo tanto la capacidad de conseguir ejecutar de verdad nuestros objetivos de Proexis. Por otro lado, no compromete solo el tiempo de vida que se queda cortado, pero también nuestras capacidades psíquicas, porque también se bloquea, no sé si todos están familiarizados con eso, si no están nos preguntan por favor, pero la capacidad de movilizar la energía, de exteriorizarla, de percibir clarividencia, comunicación con otros, con otras dimensiones y otros seres, todo eso, si el cuerpo está afectado, también se ve afectado en su cualidad, en su potencial, en su uso. Entonces, nuestras emociones también, para hablar del psicosoma, van a estar, imagínate, por ejemplo, con un montón de pesticidas en la comida, hay una gran cantidad de personas que está hoy como deprimida, tiene tendencias suicidas, o tiene el metabolismo complicado, y bueno, el humor no va a ser bueno, la manera como nos relacionamos con la gente tampoco, entonces todo se afecta, el cuerpo emocional, psicosoma, porque nuestras emociones están dañadas, podemos decir, tal vez, sí, por la salud física. Y el mismo con el mental soma, con la capacidad de razonamiento, de discernimiento, porque se reduce el potencial de razonamiento con un cerebro contaminado. Entonces, en primer lugar, la salud. Si el mundo está contaminado, nosotros estamos también automáticamente con todos los vehículos que tenemos. O sea que nosotros, aunque seamos intermisivistas, no somos inmunes. Estamos aquí en este planeta. Y, por ejemplo, aquí nosotros, yo en Brasil, aquí, ¿no? Nosotras dos en Foz de Iguazú, que muchísimos, Brasil es uno de los países con más pesticidas, ¿no? Con más uso de pesticidas en el mundo. Sí, es un triste récord. Hoy tenemos como el consumo de 8 litros por persona por año. O sea que es algo tal como consumir una taza de esa de veneno todos los días. Yo no los invito, ¿eh? Entonces es algo serio y claro, nosotros de alguna forma entonces somos responsables por lo que comemos, además de por lo que pensamos, por nuestros pensamientos, sentimientos y energía, también por lo que comemos, que eso también nos va a impactar a nuestra Proex, que es lo que hemos venido a hacer aquí en esta vida. Sí. Muy bien. Y bueno, y podemos comenzar entonces para ya que nos definas qué es responsabilidad planetaria. Sí, podemos. ¿Quieres que Vamos a compartir los slides? Sí, porque ahí nos acompañan. Ok, perfecto. Esto estábamos comentando. Sí. Sí, esta imagen es solo para ilustrar, porque vivimos dentro de un montón de ciclos biogeoquímicos y en general la gente no se acuerda de eso, ¿no? El ciclo del agua, del fósforo, de la potasa, del carbono, y hay muchos otros, pero estos son los principales. Entonces, cualquier cosa que contamine una parte de ese ciclo nos contamina a nosotros y a los seres que están involucrados relacionándose con nosotros. Y eso es muy fácil de acontecer, de pasar, porque las cosas están en interacción dinámica todo el tiempo y van cambiando de lugar. Se llaman biogeoquímicos justamente porque los elementos químicos se mueven entre el bio y el geo, o sea, entre la vida, los seres vivos todos, y el suelo, el agua, el aire, las montañas y todo eso. Y cuando se mueven, asociándose entre sí y formando un contaminante, esto va a pasar por toda la cadena de ciclo químico. Entonces, es solo para ilustrar, porque a veces pensamos que es algo que no se puede intervenir ni para bien ni para mal, pero al contrario, totalmente al revés. Si cambiamos lo que hacemos en estos ciclos, cambiamos el resultado que tenemos.
Y esto como seres sociales y como seres individuales también. Como seres biológicos, como seres sociales, como conciencias que somos, tenemos distintas posibilidades de intervenir en eso. Perfecto, o sea que hay solución, ¿no? Sí, totalmente, hay solución, pero hay que haber responsabilidad, que era lo que me estabas preguntando. A ver, aquí, entonces, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, otra vez, vuelve a uno, por favor. Sí. Que esta es una reflexión en este sentido también, porque si queremos pensar energéticamente, podemos decir que los árboles y el agua son las cosas que mantienen la atmósfera de la Tierra limpia de una manera constante y profunda. Pero no solo el ambiente intrafísico, como se suele pensar, pero también el ambiente extrafísico, porque la fitoenergía y la hidroenergía tienen ese potencial limpiador muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa si deforestamos y si se compromete el ciclo del agua? Vamos a estar sin limpieza, es como si no pudiéramos tomar bañarnos, pero en todo el planeta. Y si queremos pensar eso en términos de reurbanización, de que el planeta se reorganiza evolutivamente con las poblaciones de distintas conciencias en sus niveles y estados evolutivos. Entonces, ¿qué sería mejor? Tener un planeta que tiene mucha energía limpia, abundante, que nos sirve a nosotros para hacer asistencia y a ellos para pensar y sentir mejor, o tener un ambiente totalmente depreciado, contaminado, que nos compromete la lucidez, la salud y que da un mal ejemplo para las conciencias menos evolucionadas. Entonces, ese es solo un ejemplo. Se puede debatir eso de otras maneras también. Pero ahí vamos a la definición de responsabilidad planetaria. Vamos. Y se trata, antes de todo, de un posicionamiento cosmoético de la persona. Ético si quieren, pero cosmoético porque es más abrangente, porque incluimos las otras dimensiones, las otras existencias, las otras conciencias y estados concienciales. Pero ¿qué posicionamiento cosmoético es ese? Ocurre en consecuencia de nuestra autoconcientización multidimensional, multiexistencial, pero en verdad se trata de comprometerse teáticamente hacia la salud integral del planeta, que es algo fácil de hablar, pero a veces un poco difícil de comprender exactamente cómo es que hacemos eso. Entonces, comprometerse en la teoría y en la práctica para mantener la salud del planeta, sabiendo que somos parte integrante e interactuante de toda esta dinámica, como estábamos hablando ahí en los ciclos biogeoquímicos. Pero no se trata solo de saber que estamos ahí, pero comprender cómo nos insertamos en esta dinámica, retribuyendo los beneficios ecológicos que recibimos todos los días y que nos garantizan la oportunidad evolutiva de estar aquí en el intrafísico, aprendiendo, evolucionando. Entonces, es insertarte conscientemente, retribuir lo que has recibido, lo que significa que tienes que saber que has recibido, ¿no? Y también contribuyendo activamente a este proceso de reurbanización o de tornar el ambiente intrafísico mejor para la reeducación de las conciencias. Y eso implica también que aceptemos las consecuencias multiexistenciales y multidimensionales de las cosas que ya hicimos antes y que reparemos, arreglemos eventuales daños que tengamos dejado para atrás. O sea, es una definición un poco larga y podemos detallar mejor pensando en la idea central. La idea central, entonces, ¿qué es? Empeñarse teáticamente para la salud integral del planeta. ¿Qué implica? ¿Qué implica esta idea? Bueno, pero ¿qué es salud integral primero? Una salud... ¿A qué te refieres con salud integral del planeta? Una salud completa, en todos los niveles. Sí, en todos los niveles, de todas las dimensiones, y significa que se mantienen las condiciones de funcionamiento del planeta sanas.
O sea, tanto intrafísicamente como extrafísicamente, que las cosas que sostienen la vida y nos fornecen, nos dan las condiciones de existencia están garantizadas, o sea, existen. La salud no es la falta de enfermedad, sino que hay equilibrio y armonía en las condiciones de funcionamiento de la vida. Para todos, no solo para nosotros, ¿no? Porque las bacterias también viven y los pescados, y dependemos de los peces. Los peces, los pescados no, porque los pescados ya están buenos. En otra vida, es donde son malos. Sí. Perfecto, entonces estabas comentando eso, que entonces esta salud integral del planeta implica... Implica que esto que me estabas preguntando, que sepamos qué genera salud integral, qué condiciones son esas que generan la salud integral. Y una vez que entendamos esto, entonces pasa por la conciencia moral, la conciencia de las deliberaciones éticas, el decidir ser un lúcido coparticipante, no un participante ajeno, alienado, o sea, coparticipante, pero no somos dueños, ni somos inferiores ni superiores, somos somos juntos, participantes igual que otros de la dinámica terrestre. O sea, sería como preguntarnos cómo es que nosotros afectamos a la salud integral. Entonces, si decido que una vez que entendí cómo se forman las condiciones de salud, si decido que quiero estar insertado en esta dinámica de una manera lúcida, voy a hacerlo de una manera más cosmótica, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que estamos en la Tierra? En primer lugar, ¿qué es la Tierra, este planeta donde estamos? Y hay algunas imágenes que nos ayudan un poquito a pensar. Las primeras son galaxias. ¿Estas de aquí? Estas de ahí, no sé si se puede ver. Sí. Entonces, hoy se defiende que no tenemos un universo, sino multiversos, una posibilidad de varios universos en interacción. Pero pensando en uno, este que conocimos, ya tenemos como 200 billones de galaxias. Una de ellas, la nuestra, la Vía Láctea, que tiene 100 billones de estrellas. Uno de los planetas que ahí está somos nosotros, el planeta Tierra, donde hay clasificadas 3.000 millones de especies, entre 30 otras que no conocemos. Y somos seres humanos, una de estas especies, y estamos llegando casi a los 7 billones de personas. Entonces... Sin contar con las conciencias, ¿no? Sí, porque si está cierto la cuenta de que somos una conciencia intrafísica para 9, entonces multiplicamos la complejidad de las relaciones. Resumiendo todo eso, podemos decir que somos, o que eres, tú que nos ves ahí, uno entre 7.000 millones de individuos perteneciente a una sola especie, entre otras 3 millones de especies clasificadas, que vive en un pequeño planeta, porque es un pequeño planeta, que gira en torno a una estrella enana, nuestro Sol, que es una entre 100.000 millones de otras que componen una galaxia, que es una entre otras 200.000 millones de galaxias, en uno de los universos posibles y que va a desaparecer algún día. Entonces, así de importantes somos. Uno entre todos esos, así de importante. Pero aún así, hacemos toda la diferencia con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. En este planeta, en este que está ahí, en este grupito pequeño, convivimos con una diversidad inmensa de paisajes, como se puede ver aquí, de biomas. Espectacular. Totalmente diversos, con condiciones diversas, con ecosistemas diversos, con especies diversas. Aquí una pequeña muestra de la diversidad. Aquí es también una diversidad de individuos. Ahí estamos mirando un poco la diversidad de individuos dentro de nuestra especie, que implica en una diversidad de culturas también. Y, por otra parte, en una diversidad genética muy grande. Entonces,
Si nos podemos preguntar por un lado, quiénes somos desde el punto de vista biológico y vemos que hay toda esta diversidad de ambientes y seres con los cuales convivimos. Por otro lado, nos podemos ubicar también desde el punto de vista social, geográfico, económico, político. Este pequeño mapa que está es donde estamos nosotras dos, Virginia y yo, en la cuenca del Paraná. ¿Y qué podemos preguntar? ¿Qué tiene que ver saber dónde vivimos? Si está en España, en Italia, en Grecia, en China. Es que hay una dinámica socioambiental en este lugar. Y nosotros somos afectados por ella y también la afectamos. Entonces, ¿qué historia tiene el lugar donde vivimos? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué conciencias están ahí en grupos extrafísicos todavía y que no se libertaron de esta historia, de estas emociones, de estas relaciones? ¿Cómo es que esta historia ha dejado maneras de vivir y condiciones ambientales con las cuales convivimos hoy? Entonces, hay todo un holopensene que tiene que ver con esta historia, hay todo un holopensene que tiene que ver con el tipo de suelo, de plantas, de agua, de clima, de todo, una interacción entre el ambiente físico y el ambiente extrafísico, toda una paraecología, vamos a decir. Entonces, estas características tenemos que tener lúcidas para nosotros, porque a veces somos afectados por ella y no sabemos. O sea, aquí, por ejemplo, ejemplo aquí de Foz de Iguazú, o aquí SEAEK Cosmópolis, ¿no? Vamos a decir el SEAEK. Vale. El SEAEK es un lugar que ha sido antes ocupado por conciencias amerindias, ¿no? Y que todavía sigue. En el extrafísico existen muchos todavía viviendo o habitando, interaccionando con nosotros aquí. Y si no sabemos eso, no vamos a interactuar de una manera productiva, o sea que se pueden convertir en guías ciegos o en asediadores. Hay otros que son amparadores y no aprovechamos este hecho. Entonces, saber pueden convertirse en nuestros amigos o en nuestros, de alguna forma, tener un conflicto y tener, y eso que estabas comentando, ¿no? Crear problema con el extrafísico. Sí, y además de los indígenas, aquí ha sido un lugar de colonización jesuítica. Así que también tenemos los padres extrafísicos que todavía están ahí y que quieren catequizar los indios que todavía están ahí. O sea, que hay personas que siguen historias que ya se fueron, siguen como si estuvieran presas ahí en ese enredo. Y todo eso son personas que están ahí para ser asistidas o para nos apoyar si están lúcidas, ¿no? Y entonces, aquí en la imagen siguiente, ahí seguimos, se puede ver, por ejemplo, en la provincia, el estado donde estamos, que es el Paraná. Se ve como en 100 años, toda esta capa verde está completamente deforestada. Nosotros estamos, se puede contar, aquí, estamos aquí, en esta partecita. Este verde que está aquí es el Parque Nacional de Iguazú, que está aquí en Foz. Y se ve que fuera del parque no hay nada de verde. O sea, si no fuera parque, tampoco habría este verde, esta energía. Los que han venido a Foz alguna vez, ciertamente sabrán cuánto la energía de la foresta del Parque Nacional es importante aquí para nosotros, tanto por el agua como por la vegetación, y facilita muchísimo el desarrollo del parapsiquismo de nosotros, porque hay esta vegetación, y si no hubiera sería distinto, pero hay esta historia también. Entonces, toda la formación de nuestra geología tiene que ver con volcanes, con magnetismo, y esta energía está ahí, y la podemos utilizar o no, que sabemos que existe, que podemos hacer un uso consciente de ella, ¿no? ¿Pasamos? Pasamos. Estoy viendo que nuestros invitados también fuera están muy callados. Sí. Entonces, si queréis, Luciana
súper abierta para Y preguntas. por favor hablen porque a veces me envolvo aquí y empiezo a hablar. Se emociona, se emociona. Sí. Pero en cualquier momento recuerdo que podéis hacer preguntas. Solo hablar, tanto por el chat como por el micrófono, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo que estamos hablando es que la biosfera que nos abriga cuando estamos acá en el intrafísico Sí. tiene una dinámica de funcionamiento muy inteligente y que nos exige comprender para poder insertarnos de una manera responsable. Si no, podemos tener una buena intención, pero eso no quiere decir que vamos a hacer las mejores opciones, porque intención sin claridad de razonamiento, sin percepción, no es mucho. No. Aquí la idea central es que lo que sostiene este planeta nos sostiene a nosotros. Entonces, si comprendemos cómo es el proceso, nosotros podemos, en portugués decimos tirar partido, aprovechar mejor nuestros recursos, ¿no? Sí. Ahí. Entonces, ¿cómo es que funciona? Hablando desde un punto de vista simplemente biológico, las cosas que mantienen la vida son especialmente estas, los ciclos biogeoquímicos que hemos hablado ya, la biodiversidad, la diversidad de organismos que hay en interacción en el planeta. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un ecosistema. Nosotros somos, como dice el libro, 10% humanos, 90% bacterias. Entonces, nuestro cuerpo en sí ya es un ecosistema. Y si no tratamos bien a estos 90% de bacterias, nos enfermamos. Entonces, lo que pensamos y lo que sentimos afecta nuestras hormonas, que afectan el pH del cuerpo, que afectan todo el funcionamiento del ecosistema interno. Y nosotros llamamos a eso de enfermedad. Cuando no estamos bien, un desequilibrio ecológico es una enfermedad. Entonces, saber que la biodiversidad está en nosotros mismos ya es un avance, porque no vamos a tratar a nuestro cuerpo como si fuera un objeto, porque no es un ente vivo que reacciona. También la idea de la sucesión ecológica, no sé si se acuerdan vosotros de esto, el proceso de formación de los ecosistemas, que no es un botoncito que apretamos y ya está listo el ecosistema. Hay todo un proceso en el tiempo en que unos organismos van sustituyendo otros y van con esto creando condiciones para que vengan otros más. Ahí les sugiero, si esa idea es un poco abstracta, que vean una película de 4 minutos, está ahí en internet. Se llama ¿Cómo los lobos cambian los ríos? No sé si has visto alguna vez. No. Es una película norteamericana que muestra en el parque, ¿cómo se llama? Yellowstone, tal vez lo más importante. Yellowstone, creo, ¿no? Sí, Yellowstone. Sí. Entonces, en este parque, en Estados Unidos, han reintroducido los lobos después de 70 años sin lobos. Sí. Y esto cambió todo el funcionamiento del ecosistema, todo. Porque con la predación de los lobos y las otras especies cambiaron del lugar donde vivían, con eso se generó la foresta, con eso se atrayeron pájaros, insectos y un montón de organismos, se cambió el clima, la erosión dejó de existir, la biodiversidad se incrementó y por fin los ríos cambiaron su curso. En menos de 5 años, imagínate, una única especie que no estaba ahí y que volvió a estar, en 5 años cambió hasta el clima del lugar, todas las condiciones de fertilidad y todo más. Pero no es porque son lobos, es porque cada uno de nosotros tiene un papel específico que desencadena toda una serie de consecuencias. Y lo mismo acontecería si a la vez de lobos estuviéramos evaluando, analizando otro organismo o nosotros mismos. Entonces ahí se puede ver bien el proceso de sucesión ecológica con esta película si quieren verla. Y las cadenas alimentarias, esas sí son más
cercanos a nosotros porque Sí. es más fácil de ver en la mesa, ¿no? Los servicios ecológicos que tienen que ver con eso, con el aire, con el agua, la comida, el clima, todas las cosas que nos mantienen vivos. Las relaciones ecológicas también, que son todas, ¿no? En general en la escuela la persona aprende, por ejemplo, no sé, la predación, la competición, la competencia, la cooperación, el mutualismo, las cosas más básicas así, pero estamos en relaciones ecológicas todo el tiempo y en general no las percibimos y son ellas que mantienen la vida, no estamos aislados, ¿no? Y la última palabra está difícil ahí, la pedogénesis. Pedo quiere decir suelo, es la formación, la génesis del suelo, y es algo que en general la gente no sabe también, pero se tardan como millones de años para formar una capita así de unos centímetros de suelo. Y hoy nosotros perdimos como billones de toneladas al año de este suelo con la agricultura intensiva, tóxica, y bueno, no estamos dando tiempo para que este suelo se recupere. O sea, ¿cómo va a ser la próxima Provexis si no tenemos donde plantar para comer? Porque si pierde el suelo. Ahí se ve en la imagen una relación que puede ser egoica, así como este triángulo con el ser humano arriba de todos, percibiéndose a sí mismo como el máximo, ¿no? O una relación ecológica en que todos nosotros interactuamos de una manera complementaria, y es como funciona la naturaleza de verdad. Sí, pero no es como se está funcionando hoy, ¿no? Existe con el ego, ¿no? Existe una jerarquía y Sí. en el ego es algo, a pesar de que existen niveles evolutivos diferentes de todos los seres vivos, pero es algo más integrado. Por ser evolutivamente mejor o mayor, ¿no? Tener un nivel evolutivo mayor no te confiere ningún derecho sobre el otro, sino una responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, a veces, bueno, estamos comentando el otro día con los indígenas, a veces, ¿no? Que pensamos que son seres inferiores y son seres humanos. Y con otras especies, ¿no? Por ejemplo, a veces hasta nuestras mascotas o los animales, Sí. a veces todavía tú puedes ir a una tienda y comprar un animal, ¿no? Entonces los vendemos y a veces pues no lo entendemos como que es un ser vivo que está en otro nivel evolutivo, pero que los tenemos que respetar, ¿no? Y además de eso, hay gente que, no sé, se comporta como si estuviera en un nivel inferior a muchas mascotas, incluso muchos seres salvajes. Porque el tener un nivel de inteligencia más grande no implica que tenemos un nivel ético mejor o una relación afectiva mejor. Significa que tenemos condiciones para eso. Pero si el potencial se va a volver realidad, eso depende de la persona, de querer. Muy bien. Y hoy, imagínate que ya hay todo un movimiento muy fuerte de liberación de los animales, que está tratando esta cuestión de cómo los tratamos, como comida, como ropa, como animales de compañía, de una manera similar a cómo se veían los esclavos un siglo atrás. Entonces, por eso está creciendo mucho el movimiento vegano, no es solo por la salud de uno, sino por una relación más justa, generosa, equitativa con los otros cohabitantes del planeta. Y quería hacerte una pregunta en relación a eso. ¿Por qué crees que existe ese movimiento ahora vegano? ¿Por qué está creciendo ahora? ¿Por qué la gente se está preocupando cada vez más por esto? ¿Es una moda o es algo que está aumentando la conciencia ambiental de las personas en general? No, creo que las dos cosas. Claro, bueno, cuando se habla de jóvenes, de adolescentes, las causas siempre son algo muy importante para involucrarse, y ese es un tema que ha crecido mucho en la media, en los medios de comunicación.
comunicación. Entonces seguramente va a haber algunos que están ahí porque se tienen que enganchar en algo y esto es algo, pero también ha crecido mucho la conciencia, la problematización. Se ve este tipo de cosas en películas, cosas que no había algunos años atrás, y se ve en debates de abogados, de filósofos, se ve discusiones médicas. Entonces creo que las dos cosas, hay más conciencia y hay también personas que están ahí porque otras están. Pero un otro aspecto tal vez podemos decir que sea porque están llegando más intermisivistas al intrafísico. Y el tema de la ecología, así como el de la paz, son temas muy importantes en el curso intermisivo. ¿Tú piensas que hay disciplinas relacionadas con eso? Seguramente. Incluso como soy profesora, yo convivo con muchos jóvenes y muchos de ellos hablan cosas así, que son distintos de sus familias en las elecciones, en las opciones que hacen y que siempre han sido preocupados por este tipo de temática y que para ellos eso tiene que ver con valores. Justicia, con valores, con una manera más equilibrada de vivir. Y entonces creo que estos ya son de la nueva generación de intermisivistas. Incluso porque, mira, ¿te parece posible que alguien pueda defender la paz y una relación de paz en cuanto al mismo tiempo promueve violencia, promueve deshumanización, como es el tema de malos tratos a los animales? No, si uno trata mal a otro ser, no es que con aquel ser se va a tratar de esta manera, es que tienes algo en ti, en tus rasgos, en tus valores, en tu comprensión del mundo, que te permite hacer eso con otro ser, tratarlo como menos digno de vivir y más que eso, como digno, como merecedor de sufrimiento, como si eso no fuera nada. Y si yo pienso eso y hago eso con alguien, no voy a ser solo con uno. Es una cuestión de oportunidad. Un día es con un animal, otro día es con una persona, otro día es con una planta. Y si mantiene una cultura, un holopensene de violencia, de jerarquización, de sumisión, e incluso para quien trabaja. Porque imagínate las personas que están ahí en los abatederos. Abatederos se dice, donde se matan los animales para comer. Sí, los mataderos. Los mataderos. O sea, imagínate las personas que trabajan ahí. ¿Qué tienen que hacer para conseguir trabajar ahí? Tienen que estar indiferentes al sufrimiento del otro. O sea, que se tienen que anestesiar, tienen que indiferentarse, a decir, en relación a los otros para poder estar ahí. Pero no puedes dormir una parte tuya por un momento y no dormir en otro momento, anestesiarte. Sí. Entonces, las personas que están ahí se van deshumanizando por una cuestión de autodefensa, de equilibrio moral y afectivo personal. Y eso va a los otros aspectos de la vida que tienen. Entonces, nosotros, al sostener la cadena productiva, por decir este ejemplo, de la carne, estamos también sosteniendo un modo de vida de personas que trabajan y dependen de este trabajo, que es deshumanizador para ellos, para sus familias, para sus sociedades. Entonces, pensemos en eso, en el tiempo y en el espacio, que es de eso se trata la responsabilidad. ¿Qué holopensen estamos alimentando? Y por eso te digo que los intermisivistas nuevos pretenden colaborar con más equilibrio, con la reeducación planetaria y no van a estar interesados en mantener ese tipo de cultura. Así me parece, por lo menos. Claro. No, yo estoy viendo dos aspectos que quería que comentases. El primero, claro, es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio para alimentarnos. Pero por otro lado, algunas personas dicen, bueno, yo no estoy en esa posición, yo como el alimento, pero yo no hago sufrir al animal. Entonces tengo menos... Estoy bien, ¿no? Me siento menos culpable de eso. Por otro lado, el hecho de que
yo no consuma algo, eso va a hacer alguna diferencia en el mundo. ¿Cuál es la mejor posición para ver esto? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo piensas? Entonces el mundo sería muy diferente porque la alimentación tendría que cambiar totalmente. Y sí. Comer animales es algo que es antievolutivo, ¿no es? En fin, varios debates, ¿no? Que no es el debate principal, pero ¿cómo ves tú este tema? ¿Cómo piensas nuestras acciones tienen, tanto negativas como positivas, tienen impacto? Nosotros como... Siempre tienen impacto. Y bueno, es porque estamos acostumbrados a pensarnos como individuos aislados de todo el mundo, pero no vivimos así como en la gráfica esta del eco, que queriendo o no, somos afectados por los demás. Entonces, yo puedo no tener ido a matar el animal, pero si lo compré en la carnicería, entonces estoy manteniendo energía, dinero, tiempo para que este proceso continúe existiendo, porque si nadie comiera, nadie mataría para comer. O sea, que la economía se mueve así, ¿no? Por demanda. Si no tenemos esta demanda, vamos a solucionar el problema de alimentación de otra manera. Y para los que imaginan que eso es algo muy lejos, distante, extraño, es bueno acordar que la mitad del mundo es vegetariano. No es que se convirtió en vegetariano, es vegetariano. La mitad del mundo te refieres a la población. A la población. A la población. La mitad, como 51%, son personas que ya no se alimentan de carne. Entonces, a veces nos parece, porque estamos en una cultura, y aquí en el sur de Brasil es una cultura de mucha carne, ¿no? Y nos parece que todo el mundo es igualito, y no. La mayor parte del mundo no come carne. Significa, y esas personas están sanas, son fuertes, son buenas, no es que están ahí pasando hambre, no es este tipo de situación. Entonces sí, están bien, están sanas, parece que hay otras maneras posibles de alimentarse. Entonces yo lo que creo es que cada problema que tenemos en el intrafísico tiene que ser pensado como pasible de múltiples soluciones. Si asumimos que la solución que hay hoy es la única posible, siempre ha sido siempre va a ser esta, estamos siendo, además de poco creativos, muy dogmáticos. Entonces, se trata de poner los problemas en la mesa y pensar, bueno, necesitamos alimentarnos todos. ¿Cómo es que vamos a hacer eso de una manera cosmoética, responsable, que sea buena para nosotros, integrada con el sistema de la vida y también buena para los demás? Así podría pensar. ¿Y qué características piensas que tiene una persona que tiene responsabilidad planetaria, que tiene esa conciencia de responsabilidad planetaria? Bueno, ¿cuál sería reflexiona, porque la ética es algo que depende de reflexionar. O sea, si tienes pereza mental, va a ser difícil ampliar el grado de cosmoética. Y además, es alguien que es curioso, se interesa por el funcionamiento del mundo, de sí mismo, de todo, y de comprender cómo estamos insertados. Tiene un pensamiento más dinámico, más complejo, más sistémico, podríamos decir. Una cosmovisión. Una cosmovisión, cultura general un poco más amplia también, porque es difícil cosmovisión con una construcción únicamente personal, ¿no? Necesitamos leer cosas, conversar con otras personas distintas, conocer lugares y modos de vida distintos del nuestro, sí. Por otra parte, afectivamente podríamos decir que es alguien que utiliza más la empatía. O sea, que consigue percibir las necesidades, las dificultades, las características de otras conciencias, ya sean conciencias intrafísicas, extrafísicas o otros organismos que no son todavía conciencias con el nivel evolutivo que tenemos hoy, ¿no? O sea, empatía es fundamental. Otra cosa, la responsabilidad es una actitud activa, no es pasiva. O sea que no vamos a estar ahí esperando que alguien nos diga qué hacer o cómo hacer, no, que activamente vamos en busca
de hacer mejores opciones, ¿no? Son algunas características. Otra de nivel energético tal vez pudiéramos pensar que sería esta capacidad de hacer acoplamientos y de percibir el otro por estas energías que puede utilizar con más facilidad la ectoplasmia que viene de los otros organismos, como la fitoectoplasmia, la zoo, la, no sé, aero. Es alguien que está interesado en cómo funcionan las energías del mundo, las inmanentes, no solo las conscienciales, y aprende a hacer asistencia con eso. Porque si estamos bien integrados al mundo, vamos a percibir estas energías. Y las usa también, ¿no? Y las aplica. Sí, y por eso las podemos utilizar mejor. Por ejemplo, estamos en una reunión. Ahí está todo un proceso de desasedio que es necesario ver cómo es la característica del grupo que está reunido. Quizás sean personas que están un poco perturbadas emocionalmente. ¿Y qué tal entonces poner un ambiente lleno de plantas para hacer esta reunión? ¿Qué tal entonces traer la cosmoenergía, que es una energía que expande el mental soma para esta reunión? Y ni siquiera precisamos hablar de eso con la gente, ni siquiera precisan saber que eso se está pasando. Pero nosotros lúcidamente podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Y ahí que teníamos, porque me habías hecho una pregunta, a ver si contesté. Sí, esto. Y eso también tiene que ver con lo que estamos hablando. Es una síntesis. Entonces, ¿cómo es el modelo? Me perdonen por el portugués de la diapositiva, pero les voy traduciendo. ¿Cómo es que estamos organizados en cuanto a sociedad? Y hoy se dice que utilizamos el modelo construido históricamente en la modernidad. Y una manera de clasificar esto, esta manera como funciona este tipo de sociedad, es llamarla de sociedad del riesgo. ¿Qué sería una sociedad del riesgo? Una sociedad donde todo lo que hacemos para vivir se convierte en un riesgo de vida o de salud. Por ejemplo, queremos tomar agua, alimentarnos, como estábamos hablando hace poco, vestirnos, transportarnos, comunicarnos, y los materiales y formas que utilizamos para hacer eso son todos promotores de enfermedad o de riesgos de vida. Entonces, estábamos hablando sobre la taza de veneno. Yo no he elegido tomar una taza de veneno todos los días, me imagino que los demás tampoco. Entonces, ¿por qué tomamos? ¿Por qué está ahí el agrotóxico, el pesticida? ¿Por qué? Porque hay toda una organización social que vuelve esto una práctica normal y más que normal, inevitable. Tiene que ser así porque el sistema funciona así. Como la gente no sabe cómo funciona el sistema, no hace nada, no participa conformistas pasivamente. Y eso para dar un ejemplo. Pero el modelo de la modernidad, de la sociedad de riesgo, es que la ciencia está aquí, es el conocimiento dominante que tenemos hoy, está organizada de una manera descontextualizada, fragmentada, demasiadamente especializada, lo que tiene su papel, pero no puede ser siempre así, todo el tiempo así, con todos los temas así. Entonces, creemos de un conocimiento que está desconectado y muy dividido. Por otra parte, lo que estábamos hablando, tenemos una economía con una cadena productiva que es desconocida para el usuario y para el consumidor, e incluso para los propios trabajadores que están contribuyendo con una parte, no saben qué viene antes, qué viene después. Entonces, me compro algo para comer, no sé quién ha hecho, cómo ha hecho, con qué material ha hecho, cómo se ha transportado, qué va a pasar después que descarte lo que no comí o la parte que embalaba esta comida, qué va a pasar, para dónde va, cómo va a afectar los ciclos y la biodiversidad, etcétera, etcétera, no sabemos. Eso es muy común en las tiendas de ropa, ¿no? Que a veces te compras una ropa y luego, después de un tiempo, te enteras que esa era trabajo esclavo. Tenía trabajo esclavo, entonces contribuiste
Involuntariamente, pero contribuiste. Y de una forma ignorante, ¿no? Porque no lo sabías. Entonces, a partir de ahí, tienes que empezar a ver las etiquetas o saber las empresas donde compras. Y a veces, claro, el problema es, bueno, pues vas a tener que pagar más caro. Es uno de los Pero ni siempre, eso ni es, siempre. imaginamos que es así, pero ni siempre. Porque, claro, el trabajo esclavo no entra en el costo de la ropa, entonces eso hace con que la ropa pueda ser más barata. Pero si trabajas también con la economía local, no va a ser tan cara, ¿no? Si compras los tejidos y mandas a hacer ahí una costurera, ¿cómo se habla costurera en español? Sí, Costurera, una persona que sabe costurar, así. O si compras de tiendas locales que no están importadas de no sé cuántas partes del mundo, ahí ya estás contribuyendo a la economía local y al mismo tiempo puedes conocer la cadena productiva, qué condiciones de trabajo tienen los vendedores, los fabricantes, de todo eso. Y esto puede pasar con todos los objetos que tenemos. La ropa, hoy, para dar un ejemplo que todos conocen, la calza pantalón, jeans. ¿El pantalón? El pantalón jeans es un pantalón que... Los vaqueros. Los vaqueros, estos. Llevan como 40 vueltas alrededor del mundo antes que lleguen a una tienda para ser vendidos. 40 vueltas. Tú no has dado 40 vueltas al mundo, pero tu pantalón, tu vaquero, sí. ¿Cómo es eso? Entonces hay todo un costo de petróleo para el transporte, de trabajo en todo eso. Hay toda una cadena compleja que no vemos, pero ahí está. Y esta energía, este holobenzene está en la ropa también. Entonces estamos alimentando esta cadena absurda y al mismo tiempo estamos sufriendo el impacto de ella de una manera que no sabemos, ¿no? Entonces, ejemplo en la parte de la economía, pero en la política tampoco es distinto, porque hoy en general tenemos una delegación representativa, o sea, hago mi voto y olvídatelo, hay alguien ahí que cuida de organizar y gestionar la vida colectiva. Sí, pero no, porque tú no sabes qué está decidiendo la persona, en nombre de qué, y ahí surgen todos los problemas de corrupción. La persona no está cerca de nosotros consultando las bases para saber qué necesita el pueblo. Entonces, hoy es una representación a medias, ¿no? Una representación en general que no funciona bien como representación de las ideas y que tampoco acompañamos el histórico de la persona que recibió los votos antes y después, de qué está haciendo y cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces, también es algo que conocimos poco y nos importamos poco en general. Y en los países que están en condiciones materiales más dificultosas, eso tiende a ser un poquito peor, ¿no? Por otra parte, tenemos también una cultura, una forma de organizar la cultura hoy muy antropocéntrica, así como esta piramidecita que estábamos viendo antes, muy individualista, superficial y de la violencia. Mira las películas, las músicas, y hablan de qué son en general cosas violentas, ¿no? Entonces, para resumir esto todo, ¿qué es que tenemos? Tenemos como efecto colateral de esta fragmentación, de este estímulo antropocéntrico, individualista, superficial en todo, una percepción muy alienada del mundo, ¿no? Muy individualista, y esto tanto en nivel de persona como en nivel de sociedad. Tenemos una ciencia fragmentada, una economía fragmentada, una política fragmentada, una cultura fragmentada y una percepción de la multidimensionalidad que siquiera está consciente para la mayoría, o sea, ni es percibida. Entonces, la realidad que vemos es una realidad totalmente fragmentada que no tiene nada que ver con la realidad real. Y sufrimos entonces colectivamente de un proceso de alienación. Entonces, aquí son algunos ejemplos de las consecuencias de esta alienación. Para decir algo, los gastos militares comparados al PIB, tenemos
como Arabia Saudita, Israel, Rusia y Estados Unidos como los que más gastan en el mundo. Si fueran en gastos absolutos, podríamos hablar de Estados Unidos. Y estos gastos militares darían como más de 100 veces para abastecer todo el mundo y no habría hambre en parte alguna. O sea que no falta dinero, recursos, gente, faltan opciones un poco más evolutivas, ¿no? Y en términos de tierra que estábamos hablando hace poquito, tenemos 65% de la tierra cultivada perdida hoy. 65% es mucho. Imagínate, la población está aumentando, la tierra disminuyendo. ¿Qué pasa con eso? Y 15%, además de los 65%, están en proceso de desertificación. Ahí va, son en Brasil 500 millones de toneladas de tierra al año y 8 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo y potasio que se pierden, que son las partes principales de la nutrición del suelo. Entonces, ¿qué alienación es esta que tenemos? Antes de todo es de nosotros mismos. La mayoría siquiera conoce su cuerpo físico, el básico, el material citojí. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Qué le hace daño? ¿Qué le hace bien? ¿Qué alimentos le nutren? ¿Qué alimentos no puede tomar? Sí, y cómo es que respiras, porque hay gente que siquiera sabe respirar, ¿no? Un montón de cosas de cómo funcionamos en cuanto a ambiente intrafísico somático. Pero también la gente no conoce, que siente, que piensa. Cuando preguntas a alguien, ¿qué sientes tú ahora? ¿Por qué has dicho esto? ¿Qué estás sintiendo? Generalmente van a decir que están pensando, no que están sintiendo. Ahí, si tú insistes, no, pero te estoy preguntando de emociones. No hablan. Es difícil, porque es difícil hacer contacto. Ya están tan acostumbrados a estar alienados de sus emociones, desconectados de sí mismos, que no saben. Y los pensamientos lo mismo. Imagínate la evolución entonces, que tiene que integrar todo eso y dar un sentido existencial y cosmético. Entonces, alienados de nosotros mismos en primer lugar. Alienados del otro, que era lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo, con el tema de la carne. Entonces, se promueve una relación de indiferencia, de apatía, de dominación, y eso se extiende a la sociedad como un todo, la manera como la economía funciona, la política tiene que ver con eso. Y es así, ¿por qué? Porque nos apartamos, nos alienamos del otro, cero empatía, muy poca empatía. Y nos dejamos influenciar también por el otro, ¿no? Sí. A veces. Lo ponemos en el hogar sumiso también, apático. Sí, exacto. Nos sometemos a un sistema porque pensamos a veces que, o porque es más fácil, porque pensamos que no podemos cambiarlo. Sí, y esto es muy interesante porque la economía y la política que tenemos hoy no ha sido siempre así. Entonces, ¿por qué nos comportamos como si tuviera que permanecer siempre así? La humanidad es muy creativa, hay personas interesantísimas, hay tecnologías, hay recursos, hay ideas maravillosas. Entonces, ¿falta qué? Falta conectar, comprender el sistema. Y además, somos también en general alienados del mundo. Podemos decir en síntesis, consumidores alienados, trabajadores alienados, lectores alienados, cientistas, profesores, estudiantes alienados, integrantes de la biosfera alienados. No sabemos cómo funciona la biosfera. Entonces, ¿y cómo lo vemos en la práctica? Con esas preguntas bien básicas, como estamos conversando acá. ¿Qué como yo? ¿Qué he visto? ¿Dónde vivo? ¿Cómo es mi casa? ¿Cómo me transporto? Yo sé de dónde viene lo que consumo y qué impactos genera eso. ¿Cómo me relaciono con mis empleados o jefes, vecinos, colegas, las lideranzas, los liderazgos, los políticos, animales de compañía, vegetación? Y además, ¿qué pienso, siento y qué hago? ¿En la compañía de quién, por qué, con qué consecuencias? Eso tiene que ver con la responsabilidad, con la reflexión ética, que es siempre una reflexión que junta las dos cosas. ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Y cuáles son las consecuencias de mis acciones?
Si evaluamos la ética, y estoy hablando solo de ética, no de cosmoética, si hablamos de evaluar nuestras elecciones sin pensar por qué estamos haciendo eso y con qué consecuencias va a dar, entonces no estamos siendo éticos, porque la ética implica esta necesidad de reflexionar, ¿no? Y esta última pregunta, ¿no? Que siento, pienso, hago, ¿en compañía de quién? Quiere decir también las compañías extrafísicas, porque lo que estoy haciendo va a atraer gente que tiene que ver con este tipo de pensamiento, de sentimiento. Entonces, con las cosas que estoy eligiendo, estoy tratando de mejorar las relaciones parecológicas ahí, o estoy tratando de empeorarlas o de mantenerlas tales como están. Podemos medir eso por las compañías extrafísicas que tenemos también, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo con las cositas que he traído aquí, para decir. Tenemos ¿Una pregunta? No, Luciana, tenemos aquí un montón de objetos que Luciana ha traído que se los puedes mostrar. Aquí está toda la mesa llena de esos objetos, de cosas que podemos hacer, ¿no? O sustituir. Sí. Porque a veces nos falta, puede ser que nos falte conocimiento o información, ¿no? A veces son cosas simples, fáciles. Sí, porque la pregunta original que vemos un poquito era si nuestras acciones individuales pueden hacer diferencia. Sí, si las pensamos en este contexto de salir de la alienación, sí, entonces cosas básicas que elegimos todos los días, por ejemplo, ¿dónde ponemos la basura? En un material que está biodegradable o no. Podemos hacer una compostera, ¿se puede decir compostera? Eso de poner el material orgánico para que se vaya volviendo adobo, ¿vale? Volviendo, ¿cómo se dice? No es adobo que hablamos. Es una cosa que hace con que las plantas crezcan. Compostaje. Hacer compostaje. Podemos hacer eso, pero a veces la persona vive ahí en un departamento que no tiene como espacio suficiente para hacer una gran compostaje, pero puedes hacer en una botellita, sí, hay gente que lo hace en cajitas, pero al menos si no puedes eso, puedes utilizar un embalaje para unas bolsas que son degradables. Y esto de verdad, no las oxibiodegradables que no son de verdad. Y con esto, no sé si conocen. No. Es una planta. En portugués llamamos eso bucha. No sé cómo va a ser en español. Pero es una esponja. Es como una esponja. ¿Por qué vamos a utilizar una esponja para baño y para limpiar los platos? Que sea algo que se va a volver basura. Si podemos utilizar esta, que funciona muy bien, que es orgánica y que se va a deshacer después que... O sea que esto no es solo para... Porque esto ya lo he usado para el cuerpo. Sí. Además de para el cuerpo, también es para la cocina. Sí, para los platos, panelas no, ollas. Las ollas. Las sartenes. Sí, funciona muy bien. En la mayor parte de las cosas... ¿Cómo se llama? ¿Repite? Bucha. Ah, vale, es una esponja, pero ¿de qué material? Es vegetal, eso es vegetal. Vale. Aquí adentro, aquí hoy no podemos ver, pero a ver aquí, camarita, al otro lado. Sí, tenemos unos agujeros ahí. Ahí adentro en general están semillas. Entonces eso es como si fuera la parte protectora de las semillas de una planta. Crece así. Y ahí adentro están las semillas. Son material como de paja. De paja. De paja. Sí. Y aquí está el milagro de las limpiezas. Milagro de la limpieza. Sí, carbonato de sodio. Sí. Esto juntamente con vinagre de alcohol, no otros vinagres. Con limón. ¿Puede ser vinagre de alcohol o blanco o solo de alcohol? De alcohol. De alcohol. Porque, blanco no. ¿sabes por qué? Porque la gente se molesta por el olor y este no tiene olor. Vale. No tiene olor, puedes poner en todo. Esto es muy interesante porque este se puede utilizar en casi todo tipo de cosas. Puedes utilizar para desinfectar el baño, puedes utilizar como
Es el sustituto de la lejía. ¿De la? Lejía, de Lejía. queboa. Sí, totalmente sustituto. Y no te contamina, porque los productos de limpieza que tenemos en casa normalmente tienen este nombre de productos de limpieza, pero son productos poluentes, en verdad, que nos intoxican al aire y también a los otros organismos. Entonces la persona limpia ahí toda la casa, después cierra las ventanas, las puertas y dice, me voy a quedar con el olor de limpieza. No, te vas a quedar intoxicado por los productos. Estos no intoxican a nadie. Y también este es muy interesante para amaciante, decimos en portugués. Suavizante. Suavizante. Suavizante de la ropa. Lo suavizante. No va a dejar olor, va a dejar la ropa suave, blanda y no te va a contaminar, porque estos industriales son desreguladores de nuestras hormonas. Lo que creo, nadie está dispuesto a pasar, ¿no? Estas son cositas básicas del día a día para la limpieza, pero podemos pensar en otras cosas también. Por ejemplo, aquí, a ver, tengo un envase de vidrio. ¿Por qué utilizar el vidrio o la cerámica en vez de plástico? Porque el plástico va a estar ahí como 500 años. Miles de años. Y además de todo es contaminante el tiempo, todo en cuanto lo usamos. En cambio el vidrio y otras cosas que son inertes no nos contaminan ni adentro ni afuera, ¿no? Así puede reciclar casi totalmente el vidrio. Entonces, en mi casa yo he sustituido todo este potecito de guardar cosas por estos de vidrio, de cristal. También las ollas, las sartenes. Sartenes, ahí vemos una de hierro. Podría ser también de cerámica o de vidrio, de materiales inertes, porque estas lindas, llenas de color y que son antiadherentes, sí, son contaminantes. Que no se pegan. Que no se pegan, son contaminantes y desregulan también nuestras hormonas. En cambio, estas de hierro o las de cerámica y vidrio, no, ni contaminan el ambiente ni contaminan nuestro cuerpo ambiente. Entonces son pequeñas sustituciones que podemos hacer. También cuando vamos al supermercado, en general veníamos bolsitas de plástico que, en fin, generan un problema. Aquí un ejemplo de esto es de té. Si puede cargar unas bolsitas, a ver aquí un poquito más distante, unas bolsitas así de tejido, donde compramos, en este caso son hojitas para el té de hierbas. A ver si se puede ver esto, no mucho. Pero también se puede utilizar para comprar arroz, frijol, arvejas, lo que quieras. Puedes pesar aquí, ya tienen un involucro que no necesitas poner en otro. El sustituto del suavizante es el vinagre. Vinagre, sí, vinagre. Nos están preguntando aquí. Vinagre. Entonces, todo tiene un sustituto, solo el problema es que todavía no lo sabemos. Y está a nivel de limpieza. Sí. Y estás hablando de cocina y de higiene personal. Este es un pote de mantequilla ghee, una mantequilla sin grasa, pero no he traído por causa de la mantequilla, sino por causa de este vidrio. Porque también esto es una elección que podemos hacer. ¿Por qué vamos a comprar cosas que están en embalaje, involucradas ahí en plástico, si podemos comprar cosas en vidrio o en materiales que no causan problemas? Entonces, si pasamos a solicitar esto en los mercados, pasamos a tener. Entonces, es una acción individual que molesta a los dueños de los mercados, pero hace con que funcione de otra manera. Yo personalmente ya he hecho esto muchas veces y siempre funciona. Por ejemplo, con la medicación. Yo utilizo algunas fitoterapias, algunas medicinas fitoterápicas, y otro día estaba con el terapeuta en casa y le di el vidrio
que estaba vacío ya con las cosas que había consumido. Entonces le dije, es tuyo, tú me lo has fornecido y no necesito. ¿Me lo has dado? Entonces, por la logística inversa, tú cuidas de eso. Y él, yo, pero ¿qué voy a hacer con eso? Envías a tu productor. Y entonces llegaron a un acuerdo él y el laboratorio que le envía esto, que una vez al mes junte todo de todos los pacientes y le envíe, que entonces ellos van a cuidar de reaprovechar o de enviar para el reciclaje. Como no tenemos mucho tiempo, voy a seleccionar algunos. Sí. Yo lo que quiero decir es, productos como para pintura, ese es orgánico. Maquillaje orgánico. Maquillaje orgánico, así es. Esto como jabón de baño puede ser así. Mira que esta no es plástico. ¿Sí? No es de plástico. Este es de cúrcuma. Y también puede ser, mira este embalaje de papelito y es un desodorante. ¿Has visto alguna vez un desodorante que parece un jabón? Este es de argila. Entonces, y no genera basura en su Por embalaje. ejemplo, los desodorantes de aluminio, ¿no? Son muy típicos y pueden contaminar y pueden producir hasta cáncer, ¿no? Entonces, sustituir. Sí, hay un nivel inicial cuando empezamos a cambiar estas cositas básicas en casa. Esto es crema dental. Entonces, la primera cosa que hacemos es sustituir las cosas que están dentro, el contenido por un contenido. Por ejemplo, este no tiene flúor, que es terrible para nosotros. Pero después de sustituir lo que está dentro, también podemos sustituir lo que está afuera, porque se puede hacer en casa una crema dental súper fácil y está siempre económica, súper económica, y no vas a estar generando basura. Y lo mismo con las otras cosas. Este es un shampoo que está bueno por dentro, o sea que no tiene contaminantes, pero mira, eso es plástico. También podemos utilizar shampoo con este formato, este no he traído, con el formato de jabón, de piedra, y ahí no tenemos el problema del embalaje. Estas cositas que la gente utiliza en las orillas, ¿no? Pueden ser los bastones. Los bastoncillos. Estos no son de plástico, son de madera. Y bueno, incluso las cosas para pintar las uñas, este no es contaminante. Hay otros que son. Y esto es una cosa muy interesante. Estamos entre mujeres, ¿no? Ah, sí. Entonces, mujeres. Hay varios hombres, ¿eh? Hay varios hombres sí, que los compren a las mujeres, que los compren, porque eso es muy práctico, muy bueno. Se trata simplemente de un absorbente que es lavable. O sea, cuando lo terminas de utilizar, lo doblas. Cuando llegas a casa, lo lavas y está nuevo. Y no pasa nada, no sobra nada, es muy higiénico, muy económico, no genera basura, no contamina a la mujer, porque los normales, estos que compramos en las farmacias, son incluso inducen a un mayor nivel de sangramiento entonces, y a cáncer. Y ayuda a muchas otras cosas que podemos ver. Esta es una crema para la cara, esta es una pomadita así para herimientos, para heridas. Y este es un jabón artesanal que está hecho por una amiga, y un montón de cosas. Las cosas que utilizamos, por ejemplo, para los aderezos, las cosas que utilizamos para nos infectar, todas pueden ser de materiales. Una pregunta, entonces, por ejemplo, ¿y el oro, la plata? ¿Qué te parece? Bueno, son productos de mineración, ¿no? Últimamente estamos trabajando más con las biojoyas, por eso, porque tienen menos impacto. Entonces, por ejemplo, esta pulsera de madera, me van a decir, pero es de madera. Sí, pero no madera que iría para la basura, son restos que fueron reaprovechados y montados. Entonces, todas las cosas que tenemos en casa para decoración, los bolsos que cargamos, no necesitan ser feos solo porque son limpios ambientalmente o orgánicos.
Y podemos empezar eligiendo cosas por el material, un material que sea orgánico y que no nos contamine y no contamine al ambiente. Pero después podemos ir extendiendo los criterios pensando también, está hecho por la economía local, como este, por ejemplo, que está hecho por una amiga. Estoy fomentando cuál tipo de cadena productiva va a gastar transporte y material que está en ese mismo ambiente o tiene que venir de otra parte del mundo. Después podemos pensar también en las consecuencias del descarte. Entonces, eso que estoy consumiendo genera problema para alguien, además de mí. Para mí está bien, pero después, ¿para quién genera problema? Y después podemos pensar la parte más difícil, ¿qué es la cadena productiva? ¿Quién es el trabajador que produció eso? ¿En qué condiciones de trabajo? ¿En qué condiciones ambientales de extracción de la materia prima? Y si ese trabajo mejor, aún si no pensamos solo en evitar problemas, pensamos también en generar soluciones. Este trabajo es un trabajo significativo, es un trabajo que está en la praxis de la persona. Estamos favoreciendo que las personas trabajen en cosas que las hacen crecer. Entonces, podemos hacer un montón de preguntas. Sí. ¿Tú crees que en el futuro esto va a ser algo va a mejorar, va a ser algo tranquilo, todo el mundo va a funcionar así? ¿Tú crees que la evolución va por ese lado del respeto al medio ambiente o es algo que, sí, incluso que va a ser normal de aquí a 200 años? ¿Va a ser algo...? 200, no, tiene que ser antes porque no podemos sobrevivir ni 50 años más con este modo de producción. O sea que el cambio tiene que ser... Conocen a Greta, ¿no? Greta Thunberg, la chica esa de Suecia que tiene 16 años. Lo que dice ella tiene que ser ahora y está cerdísima porque con esta iniciativa que ha creado de juntar a los jóvenes y niños del mundo para cobrar a los adultos, que sean adultos consecuentes, ¿no? Entonces todos los viernes hay una huelga que está creciendo y tomando forma global para simplemente decir eso, queremos tener un futuro, queremos tener un planeta para vivir y no nos están dejando eso. Entonces, si tomamos en serio el movimiento de los jóvenes, que a mí me parece donde están muchos intermisivistas, las cosas se van a cambiar más rápido que pensamos. Incluso mirando solo para Foz de Iguazú, donde estamos viviendo. Hace 4 años, todo esto era algo muy difícil de conseguir. Y hoy hay un montón de grupos produciendo aquí localmente. Tenemos comida orgánica, que es de fácil acceso. Antes no era así. Y grupos de consumidores por WhatsApp que conocen los productores de comida orgánica, los agricultores, los fabricantes de este tipo de cosas, que traen la talleres, traen la comida a casa. Entonces, si en 5 años tenemos un montón de grupos que no existían, imagínate, no necesitamos 200 años, mucho menos. Y claro, y muchas veces pensamos a corto plazo y tenemos tantas cosas que hacer. Estamos trabajando, estudiando, voluntariando, escribiendo, ocupándonos de nuestra proexis, ¿no? Que a veces no tiene relación directa con el medio ambiente, en tu caso sí, pero en el caso de algunos otros no tiene relación directa, que no tengo tiempo. Sí. Pero en realidad siempre hay tiempo porque en realidad nosotros vamos a ser nuestros futuros herederos de lo que estamos dejando ahora. O sea, nosotros, considerando el autorrevelamiento, ¿no? O autorrelevo, ese autorrelevo existencial que de esta vida tendremos vidas futuras en las cuales vamos a estar con los mismos problemas, o sea que si no los resolvemos ahora... Van a estar más graves y más difíciles. O sea, el problema va a ser el mismo o peor, ¿no? Entonces... No, peor, porque vas a nacer con un cuerpo que tiene menos salud que hoy, porque las condiciones no van a permitir que sea un cuerpo sano. Mira, hay ciudades en China hoy, en que la gente no puede respirar más, tienen como cabinas en la calle de oxígeno, donde de tantos en tantos metros la gente se pone a respirar para poder estar vivo. Las estimativas de la ONU es que en 2025 vamos a estar con casi una mitad de la población naciendo autista debido a los contaminantes y pesticidas. Entonces,
es insostenible, no tenemos cómo esperar más para cambiar eso. En esta vida eso ya es un problema. En la próxima, peor todavía, ¿no? Se calcula que los cambios climáticos que están habiendo por causa de estas alteraciones que están siendo hechas en el funcionamiento de la dinámica de la biosfera, van a ser tantos refugiados que vamos a tener toda una migración global que va a reconfigurar todos los países y no va a adelantar nada, hacer paredes, muros que impidan que la gente va. Entonces son muchas personas que van a desomar, que van a morir en decorrencia de eso, pero son muchas las que van a distribuirse por todo el globo y eso va a reconfigurar las culturas, las tecnologías, la manera de vivir de todos. Es algo difícil, que es sufrido, pero al mismo tiempo trae consecuencias que pueden ser buenas si sabemos aprovechar eso para hacer asistencia y para construir un futuro mejor. Y ya estamos casi en nuestro horario, ¿no? Sí. Yo quería mostrar aún una cosita. Aquí podemos. Sí, pues. ¿Qué es una relación responsable, entonces, planetariamente? Una relación que sea contextualizada, que comprendamos dónde estamos y cómo nuestras acciones impactan a los demás. Que sea cuidadosa, planejada, integrada. Planeada, sí. Y además multidimensionalmente autoconsciente, porque si percibimos lo que atraímos extrafísicamente, energéticamente, no es ningún sacrificio vivir de una manera más cuidadosa. Al contrario. No, al contrario, que vamos a querer eso. Y entonces podemos preguntarnos qué rastro, qué huella queremos dejar para nuestra próxima existencia, para las próximas generaciones y para esta misma. Entonces, ¿cómo es que convivimos con nuestro ecosistema somático, nuestro cuerpo? Con nuestro ecosistema holokármico, nuestras relaciones que están siendo construidas vida tras vida y que también hacen parte de esta parecología del planeta. ¿Cómo es que convivimos con este tipo de economía alienante, con el teatro social y su influencia sobre nosotros, con las otras especies, con la dinámica de la biosfera, con la reurbanización? O sea, podemos cambiar el cotidiano a partir del básico, con la pregunta, ¿qué hago de práctico para entender el mundo en que vivo y quién soy en este mundo? ¿Cómo puedo utilizar esta información para mejorar también el mundo? Entonces es un trinomio, contexto, compromiso, cooperación. Podemos hacer cosas muy básicas como cambiar el vestuario, la vivienda, la manera de transportar, no desperdiciar. Y esto está a nivel individual, pero hay cosas a nivel social, como más grande participación política, fomento de cadenas productivas que sean más sostenibles. Incrementar la manera de pensar para que sea un pensamiento más complejo, y complejo no es complicado, es simplemente sistémico, ¿no? Sí. Trabajar como relaciones más fraternas, empezando nosotros con nosotros mismos, porque a veces nosotros somos nuestros verdugos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a tratar a los otros bien si nos tratamos mal? No, eso no pasa. Entonces, relaciones fraternas, trabajar con la salud holosomática, mejorar nuestro nivel de autoconscienciación, ¿no? Multidimensional, e incluso la TNPR, la tarea energética personal, esta que proponemos acá en la Concienciología, de donación de energías cotidianamente durante una hora para asistencia, puede ser una herramienta de mejorar todas estas relaciones con las conciencias, con la política, con la economía, con nuestro vecino, con nosotros mismos. Es una manera parecológica buenísima de mejorar. Por ejemplo, en mi casa yo he puesto plantas, yo vivo en un departamento pequeño, y ahí están plantas en todos los ambientes, todos, no hay uno solo que no tenga plantas. ¿Por qué? Porque yo percibí que con la fitoenergía yo puedo trabajar mejor, yo puedo asistir mejor al otro, puedo pensar mejor, y cada quien tiene que descubrir cuál es el tipo de energía que le favorece y mejora su capacidad de hacer asistencia. Entonces, la pregunta básica es, ¿lo que estás dispuesto
a plantar en esta vida? ¿Qué quieres cambiar? Porque si no estás dispuesto, no podemos ni empezar a hablar de responsabilidad. La responsabilidad es una predisposición individual. Entonces, básicamente lo que necesitamos es, no existe la palabra, pero voy a decirla, desalienarnos de nosotros mismos, reconocernos como quienes somos, reconocer a la dinámica social, a la dinámica ecológica, a la dinámica evolutiva de las relaciones a lo largo de las vidas, de nuestra capacidad de volvernos personas mejores, y todo ese proceso de concienciación integrado nos va a hacer más responsables. Y eso ni es difícil, ni es sacrificante, nada de eso. Vamos a querer hacer. Cuando empezamos una cosa, ya viene la idea de otra, y llegan personas que apoyan, y llegan amparadores que apoyan. Nosotros en la PREIC tenemos ahora una dinámica bioenergética, parapsíquica, estudiando estas cosas. Entonces, estamos viendo cada tipo de bioenergía, cómo es que interactúa una con otra, con nosotros, con la capacidad de desasedio. Estamos viendo cómo es que los objetos hacen eso también. Y estamos percibiendo que en general los que vienen extrafísicamente para apoyar la asistencia son conciencias que tuvieron muchas vidas como indígenas, chamanes. ¿Y por qué? No puede ser por nada. Es porque esta experiencia más cercana a la naturaleza les permite comprender mejor cómo hacer la asistencia, tener una energía más sana, más fuerte, más equilibrada. Y es todo un patrimonio cultural que se está perdiendo día a día con la desaparición de las civilizaciones indígenas, y ellos están ahí en el extrafísico también. Entonces, hay muchísimas cosas que estudiar, que aprender, estamos todos invitados a eso por toda la vida, y eso tiene que ver con la proexis, aunque la proexis de la persona no sea trabajar con el ambiente, pero va a comer, va a vivir, va a vestirse, entonces tiene que ver con su vida. Tiene que ver con todos nosotros. Con todos nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luciana. Yo agradezco porque ya vieron, me gusta mucho hablar de eso, me dan la oportunidad, no paro. Muchísimas gracias, yo creo que lo has puesto todo muy claro, con mucho conocimiento, que eso hace que amplíes la forma de entender cómo nosotros nos relacionamos con el medio ambiente y nuestras responsabilidades. Aquí están agradeciendo, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí, por estar escuchándonos. Muchísimas gracias. Y si tienen preguntas pueden enviar, que después les contesto. Perfecto, exacto. Tenemos aquí el email de Luciana. Y bueno, para el próximo mes continuamos con otras conferencias. A ver, aquí tenemos... ok, bueno, el próximo mes tendremos como siempre, una conferencia con el mismo tema de Holokarma de las Naciones, solo que esta vez hablaremos de Argentina con la profesora Mariana Nieto. Ella es argentina y ella estudia Holokarma de las Naciones. Entonces estará el próximo tercer domingo del mes, 19 de mayo, estará presentando sobre qué es Argentina, el temperamento de los habitantes, cuáles son las relaciones, toda la investigación que ella ha hecho a lo largo de todos estos años. Ella ahora está aquí en Foz de Iguazú, curiosamente, sí, y el día 19 estará presentando su experiencia como argentina, presentando su país. Entonces esperamos a todos aquí. Y solo iba a complementar, porque como estás mencionando el Holokarma de las Naciones, podríamos pensar en términos de responsabilidad planetaria, qué cada nación está haciendo para ser más responsable o menos. Tenemos hoy en el mundo un montón de proyectos interesantes, pero hay un vacío histórico, ambiental, social, que entra en la cuenta del Holokarma de cada nación. Entonces, algunas están
ayudando más y otras tienen que resolver cosas que dejaron atrás, ¿no? Entonces, solo para que la idea se quede conectada con el tema, ¿no? Algo bastante complejo, ¿no? Porque, sí. Pero se puede ver los indicadores de cada país, ¿no? Como, sí. Y en el pasado, en la historia de cada uno de esos países. La colonización, por ejemplo, es un pasivo, la deforestación es un pasivo. Pero mira, Japón, con las tecnologías ambientales que crea, eso está aportando a nosotros, así va. Muy bien. Seguimos entonces para Argentina el próximo mes. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias por estar presentes y nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.